Hola, hola amigos, ¿cómo se encuentran? Estamos en un bonito lugar aquí en Santo Domingo, Tonalá, amigos. ¿Quiénes han pasado aquí en este puente y alcanzan a ver unas peñas enormes? Hoy tuvimos la oportunidad de pararnos un rato acá y disfrutar de este bonito paisaje, amigos. Cuanto gusten y pasen por acá, pues párense un rato con la familia y recorran este bonito lugar. Miren, tiene su pasillo, su camino bien hecho. Hay mucha cueva, amigos, mire. Pues la verdad, tal vez este barranco tiene sus historias, pero no sabría decirles Ahora sí que no podría comentarles qué tipo de historia tiene este barranco, pero de ese lado se mira que pues hace muchos años las personas que pasaban por este lugar pues allá se quedaban en esa cueva y prendían su fogata. Ahí yo creo que pasaban la noche y al día siguiente pues seguían su recorrido, seguían su camino. Miren, amigos, estamos en este bonito lugar, en el barranco de Santo Domingo, Tonalá. Hemos pasado muchas veces acá en este bonito lugar. Hemos ido a tocar muchas veces por estos rumbos de pues, los pueblos que quedan por acá cerca. Nochita, San Agustín Atenango, Tonalá, Natividad, muchos lugares de por acá. Pero muy pocas veces hemos tenido la oportunidad de pararnos y disfrutar de este bonito paisaje. Los amigos de la Avante NK van allá adelante. Muy bonito paisaje, amigos. Muy bonito. Ahí cuando tengan la oportunidad de pasar por estos rumbos, dense un espacio y pues vengan con la familia, amigos, para disfrutar de este bonito Totá. Justo dejaron una propina ahí. Oh, dice Hilario Manuel Rojas Espinosa nació, aquí falleció. ¿Por qué será? ¿O por qué falleció? Así es, amigos. Cuando estén recorriendo por estos rumbos, no duden en darse ahora sí que un descanso acá aquí en el puente de Santo Domingo, Tonalá, y recorrer y disfrutar de este bonito paisaje, amigos. Miren, pura barranca, pura peña. Pura peña, amigos. Se mira muy bonito. Miren, el agua. Ese puente es muy famoso. Cuando pasa uno por ahí y viajando, se asoma uno por este lado, por la parte del barranco, y pues se mira muy bonito. Vengan, amigos, vengan a disfrutar de este bonito paisaje. Santo Domingo, Tonalá, Oaxaca, entre Huajuapan y Juxtlahuaca. De Huajuapan a Santo Domingo, Tonalá, pues más o menos 1 hora de distancia, amigos. Pura peña, amigos. Miren, esa peñota está muy alta, fácil, unos más de 100 metros, como unos 130 metros de altura. Y el caminito va pasando aquí, miren. Diseñaron un camino muy bonito acá para poder recorrer y disfrutar de todo este bonito lugar. El río. Acá pasa un canal de riego donde pues alimenta de agua a la comunidad de Natividad, Tonalá, para que siembren su cosecha, para que hagan su sembradío, amigos. Si es, amigos, reciban un cordial saludo a todos ustedes que están viendo este video. Muchas gracias por compartir y por apoyar nuestro canal, por darle ese like, por darle ese corazoncito.
Síganos en las redes sociales, Facebook, en la página oficial, en Instagram, en TikTok, como Banda NK. Escuchen nuestra música, amigos, en Spotify, en CD Baby, en Pandora, en muchísimas plataformas más. Ahí pueden escuchar nuestras canciones de diferentes álbumes que hemos estado grabando. A todos los amigos que se encuentran en la Unión Americana, reciban igual un cordial saludo. Gracias, amigos. Banda NK. Al rato vamos a estar el gran bailazo aquí en San Agustín Atenango. Banda NK y Los Caminantes. Gran bailazo al rato, amigos. Miren, amigos, pura peña. Está bonito. Así es, amigos, no duden en visitar este bonito lugar, un lugar turístico muy bonito. Pueden pasar, después de aquí, pueden pasan a visitar también en la Laguna Encantada que queda en Santiago Juxtlahuaca. Pueden encontrar 2, 3 lugares muy bonitos por estos rumbos. Un solo recorrido aquí por la misma carretera de Huojuapan, Juxtlahuaca. Y sigue el camino, mire. Oh, sí da miedo, amigos, sí da miedo. Imagínense nomás, Dios no quiera, y en estos momentos un temblor. Ay, qué ñañaras, da miedo. Muy bonito el lugar, amigos, muy bonito. Estamos en Santo Domingo, Tonalá, Oaxaca. Seguimos caminando. Realmente es muy es largo el camino. Es mucho tramo por qué recorrer acá y disfrutar de este bonito paisaje. De igual manera, pues más allá adelante se puede nadar allá en el río. Hay lugares que sí está hondo y se puede disfrutar de este bonito lugar. Miren, entre todo esas piedras hay árboles, amigos. Miren cómo es la naturaleza, que pues los árboles crecen con muy poquita tierra. Sus raíces se meten ahí entre las piedras y así andan estos arbolitos. Miren, está muy grandote. Muy bonito. Reciban un cordial saludo, amigos, a todos los amigos del estado de Guerrero. Muchas gracias por todo el apoyo, gracias por el trabajo. Pues gracias y de igual manera por ser parte del gusto de nuestra música. Estamos muy contentos y pues la verdad es algo muy bonito pues conocer muchos lugares bonitos, muchos pueblos que ustedes nos invitan, y también estamos muy agradecidos con nuestro Padre Dios, con ustedes por darnos el trabajo, porque pues yo sé que también pues al hacer un evento pues también tienen que pues trabajar duro, sabroso y macizo para poder ahorrarse un dinerito y así darnos un trabajo para poder hacerle una fiestecita o algo a sus familiares, o para donar la banda allá en la fiesta de su pueblo, allá con la mayordomía, para donar la banda para el patrón del pueblo, amigos, que ustedes lo hacen con mucha fe. Y pues estamos muy agradecidos con cada uno de ustedes por el trabajo, amigos. Muchas gracias, la verdad, porque también entendemos que pues ustedes hacen un gran sacrificio
para pues trabajar día a día, sol a sol, allá en los campos, en la construcción, en donde quiera que se encuentren, en cualquier tipo de trabajo que hagan ustedes, pues también es una labor muy grande que hacen ustedes para poder ganar un dinero y así a nosotros darnos trabajo. Y al darnos el trabajo, pues también, pues eso hace que nosotros también podamos llevar ahora sí que el pan de cada día a la mesa allá para nuestras familias, amigos. Muchas gracias, de verdad. No tengo las mejores palabras para agradecerles, pero de corazón muchas gracias por el trabajo. Gracias porque al darnos trabajo, pues también conocemos muchos lugares bonitos, conocemos sus hermosos pueblos y pues la verdad, la gente ni se diga, la gente nos ha tratado de maravilla, muy buenas personas, muy hospitalaria y pues eso es de agradecerse, siempre agradecidos, amigos, muchas gracias. Ya llegamos hasta el fondo del barranco, amigos, hasta donde termina el camino. Ya por allá está una presa donde pues ya pues te desvían el agua para llevarlos a sus terrenos para poder sembrar. Ahora sí que la cosecha que ustedes hacen. Ahí están los compañeros de la banda NK. Allá están. Ahí están. Muy bonito el lugar, amigos, muy bonito el lugar. Miren, muchísima agua, mucha agua en este bonito lugar. Un río muy grande. Miren, y me imagino que hay pescado porque allá abajo está un señor con su red. Está pescando, amigos, miren. Muy bonito el lugar, amigos. 100% recomendado para que vengan con la familia, para que se den ahora sí que la oportunidad de venir a disfrutar de este bonito paisaje con la familia, amigos. Muchísima agua, mucha agua. Bendecidos, son muy bendecidos los amigos de Santo Domingo, Tonalá, por tener mucha agua y así poder usar para, pues ahora sí que el agua para regar sus plantas, sus sembradíos. Miren, hay un lugar muy bonito para poder, pues ahora sí que pararse y disfrutar de este hermoso paisaje, como un mirador. Charlie Boy, chingo de agua, ¿no? También bueno ese lugar para echarse un clavado, miren, amigos. Allá vemos unas personas que están nadando. Muchísima agua, mucha agua, amigos. Y un paisaje muy bonito, miren. Allá están ya los organales, los cactus. Desde aquí se puede apreciar así que la peña, amigos. ¿Hay pescado o qué? Chulada. ¿Cómo cuántos pescados consiguió el señor? Sus amigos, miren, muy bonito lugar.
Muchísima agua, mucha agua, amigos. Y abajo hay más, dicen. Frijol. Saludos para quiénes son los saludos, Frijol. Para todos los seguidores de la banda NK oficial. Pues no hay otro NK, ¿no? Solo Nelson Candela. Ahí vemos al Junior, trompetista de la banda NK y su sesión Hall. Vemos a Chentu. A ver, una foto del recuerdo. Los tres, así. Sobres. Vemos al güero. Sale, amigos, sale, muchas gracias por todo. Recuerden darle like, los que no se han suscrito al canal, pues suscríbanse y recomienden este video con sus demás familias para que se den cuenta o para que conozcan de un poquito de este bonito lugar aquí en la Mixteca, Santo Domingo, Tonalá, Oaxaca.